Bueno, chicos y chicas, creo que el micrófono no estaba encendido. Bueno, Marina, ¿sí me estás copiando? ¿Sí me escuchas? Si quieres, escríbeme, porfa. Sí, señor. Listo, vale, muchísimas gracias. Bueno, chicos, resumiendo ahorita, el momentico que es que sin audio, les comento, el curso va hasta el 29 de mayo, hasta el 29 de mayo va el curso, pero las actividades se reciben hasta el 27 de mayo se reciben las actividades, porque lo que es el 28 y el 29 lo tenemos para organizar todo lo académico, para la certificación de ustedes, nota, documentación, en fin. Por favor, documento de identidad para aquellas personas que no lo han enviado. Ahora un tuve un curso en el cual 12 personas no me enviaron el documento de identidad y esas 12 personas pues se certificaban porque hicieron el curso de satisfacción, pero sin la copia del documento de identidad pues es difícil y más cuando no dejan datos reales, números telefónicos, ni email para contactarse, es difícil. Entonces, por eso, por favor, porque es triste que hagan un curso, lo pasen, pero por ese pequeño detalle de no enviar el documento de identidad, de no enviármelo escaneado, entonces no se puedan certificar, pues tampoco, ¿cierto? Entonces, es eso lo que les estaba comentando ahorita, así en términos generales. Lo otro que les decía también, la importancia que tiene la lectura crítica y la lectura crítica. Aquí, si bien es cierto que estamos manejando lectura crítica, saber pro, ya que ustedes pues están estudiando una tecnología, un técnico universitario, eh, y en los cuales ustedes tienen que presentar una prueba estatal, saber pro. Entonces, una de esas partes es la lectura crítica y es en lo que más estamos fallando, la lectura crítica. Pero les decía, no es necesario que estén ustedes estudiando una técnica, una tecnología, una profesional para presentar esa prueba, para tener conocimiento sobre la lectura crítica. En el día a día, ojalá todos tuviéramos conocimiento sobre la lectura crítica, el saber interpretar, el saber escribir un texto, el saber interpretar ese texto, qué es lo que nos quiere decir ese emisor, esa persona que está generando ese mensaje en ese canal. Yo como receptor debo saber descifrar ese código que están enviando, ¿cierto? Igual, y si yo me pongo en el papel del emisor, también es saber cómo envío esa información por ese canal, una información que sea clara, concisa, efectiva, que tenga hilación, que sea coherente, que tenga cohesión, ¿cierto? Entonces, mire cómo lo importante que es la lectura crítica, y no solamente para eso, sino para cualquier momento de nuestras vidas. No es solamente entender un texto, es también saber interpretar una imagen también. Ahí estamos haciendo una lectura sobre una imagen, sobre una pieza comunicacional, sobre un icono. Estamos haciendo lectura sobre una persona, sobre su gesto, cómo se mueve, qué gestos están haciendo. Eso es lectura y una lectura crítica. ¿Entiendes? La lectura crítica no se hace para destruir, no, sino antes lo contrario, se hace para que esa información sea más efectiva, llegue de una forma más eficaz, entendible a ese receptor por parte del emisor. ¿Ok? Entonces, mire que es muy importante la lectura crítica. Ahora sí, vámonos aquí a la pantalla. Ya aquí estoy compartiendo, aquí tengo la presentación. Eh, la lectura crítica evalúa las capacidades de entender lo que estábamos ahorita hablando, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana como en ámbitos académicos no especializados. Sí, no solamente en lo académico, en el diario vivir. El propósito es establecer si un estudiante cuenta con una comprensión lectora. Aquí estamos siendo puntuales para estudiantes de técnica, tecnologías, universitarios, pero igual para cualquier persona, ¿ok? Entonces, es eso. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar un poco sobre los textos. Los textos se dividen en dos tipos, textos continuos y textos discontinuos. Los continuos son los que se leen de manera secuencial y se organizan en frases. Secuencia.
y frases. Esas frases son divididos por puntos y comas, por puntos apartes, por puntos seguidos. ¿Ok? Se organizan en frases, párrafos, capítulos, etcétera. Los discontinuos, por el contrario, se organizan en múltiples maneras e incluyen cuadros, gráficos, tablas, etcétera. Tanto los textos continuos como los discontinuos se dividen en literarios e informativos. Miren que los textos continuos son los textos tradicionales, esos textos que son, hablemos así, extensos, que visualmente llegan a cansar en determinado momento por tanta fuente, por tanta tipografía que tiene, por tanto texto que tiene, ¿cierto? Hoy en día las lecturas tienen que ser agradables. Si yo estoy emitiendo un mensaje, debo pensar no en mí, sino pensar en la persona que está recibiendo ese mensaje. ¿Cómo le gustaría recibirlo? Escuchando, viendo imágenes, fotografías, imágenes de movimientos, audios, infografías. Miren que es distinto hoy en día cómo llegamos con la información. ¿Sí? Esos textos que son discontinuos, se organizan de manera múltiples. Sí, comenzamos con un texto continuo, texto, y hay un momento en el cual vamos a tener un descanso visual. Entonces vamos a insertar un cuadro, una infografía, gráficos, vamos a insertar, si es digital, un clip multimedia para que se nos abra algún video, un audio, en fin. Miren que hoy en día los textos son más discontinuos que continuos. O puede ser que sean continuos hasta cierto punto. Vamos a la ayuda que nos va a brindar para poder no cansarnos de ese texto. Entonces, miramos gráficas, videos, audios, en fin. Entonces, los textos pueden ser continuos y discontinuos como se trabajan hoy en día. Y la idea es que se trabajen un 50-50, hablemoslo así, más continuo un 50 y 50%, por lo menos en las presentaciones, cuando se trabajan presentaciones, la oralidad, el discurso, la oratoria, tenemos que llegar con imágenes que impacten. Hoy en día, las presentaciones en grandes auditorios las hacen es en un 70% lo que son fotografías, infografías, la parte gráfica, audiovisual más que el texto. Un conferencista, cuando estamos hablando de la parte de oralidad, igual, ¿se apoya en qué? Se apoyan en estas ayudas, en las TICs, en las tecnologías, ¿ok? Eh, Resulta que los textos también se ven descriptivos, expositivos y argumentativos. Descriptivos. Hay momentos en que los textos son descriptivos, describen una situación, describen un objeto, describen una persona, ¿ok? Describen una persona. Son expositivos, estoy exponiendo una temática central, una temática en la cual tengo una sustentación, unos referentes teóricos. Estos van ligados, estos expositivos, muchos con los argumentativos. Los argumentativos son mucho más profundos. La palabra lo dice, tienen argumentos, referentes teóricos, pero que van mucho más allá, no uno, dos, tres, cuatro, o varios referentes teóricos, ¿ok? Ejemplos de textos continuos son las novelas literarias, lo que les decía a ustedes, continuo, mucho texto, las novelas literarias y las columnas. De pronto a los chicos que están en las pruebas Saber Pro, los que tienen que presentarla, les van a decir cuál es la diferencia entre textos descriptivos y expositivos. Entonces les salen varias respuestas. Ahí es saber tener claro esta parte. O, si no de lo contrario, salen algunos fragmentos. ¿Esto qué es? ¿Es un texto descriptivo o es expositivo o es argumentativo?
también les puede salir, ¿ok? Entonces, o también si es continuo o discontinuo, le salen varios ejemplos y hay decir es continuo, es discontinuo. Bueno, ejemplos de textos continuos son las novelas, las novelas y las columnas de opinión informativos. Sí, son textos, textos y textos. Ejemplos de discontinuos, las caricaturas. Las caricaturas, ustedes saben que la esencia de la caricatura es el grafismo, esa gráfica en la cual por medio de unos dibujitos estamos tratando unos temas que están siendo susceptibles a nivel mundial. Entonces la trabajamos en doble sentido. Trabajo en doble sentido con estos muñequitos. Y el texto es poco, es reducido. Un ejemplo de eso, por lo menos las caricaturas de Mafalda. Este autor intenta, intenta que nosotros conozcamos la realidad del mundo por medio de una caricatura, una chica que trata problemáticas a nivel mundial y de una forma tan sencilla con ese texto los hace reflexionar a ella, a su mamá, sus amiguitos. Las caricaturas, ahí están. Las infografías son esas ayudas. Hoy en día las infografías están de moda. Las infografías nos ayudan a condensar el texto. Cuando hay un texto que es muy pesado, venga, infografía. Son pasos a pasos. De aquí me lleva acá, de A al B, del B al C, y de aquí me da como resultado esto. Eso es una infografía. Entonces, una manera mucho más clara de ver un texto, de interpretar un texto. La infografía, etiquetas, diagramas y manuales informativos. Y manuales informativos. Las competencias de la lectura crítica. La prueba de lectura crítica evalúa tres competencias. Una, ojo con esto, la lectura crítica evalúa tres competencias. Una, identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Identificar los contenidos locales que conforman un texto. Ahorita vamos a mirar esa parte. Dos, comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Aquí la articulación. En la primera, tenemos la conformación del texto. Ok, sí, tenemos la conformación del texto. Y la segunda, ya esa conformación del texto es que tenga un significado, ya es comprender ese texto. Y ese texto se comprende conforme esté articulado cada una de sus partes. Tres, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Miren que este es el objetivo final de qué? De la lectura crítica. Ese es el objetivo final, es la reflexión de ese texto que estoy leyendo. En el caso que lo esté leyendo, en el caso que lo esté visualizando, que lo esté interpretando. ¿Cierto? Entonces, tengamos presente las competencias de lectura crítica se dividen en tres competencias. Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Dos, comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Y tres, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Y evaluar su contenido. Estas competencias representan de manera general las habilidades cognitivas necesarias para ser un lector crítico. Mire, es súper, súper sencillo estas competencias de lecturas críticas, estas tres que tenemos aquí, estas tres competencias, las cuales debemos nosotros ejecutar. Ejecutarla tanto si estamos generando el contenido comunicacional, ese mensaje, y también ejecutarla si somos los emisores, si somos esas personas a las cuales les está llegando ese mensaje. También es saber trabajar esas competencias. Como lo pueden ver, esos son tipsitos ya nosotros en el día a día. Esto que les estoy mostrando aquí, eso que les estoy diciendo, nosotros lo manejamos.
pero lo manejamos de una forma muy objetiva. Debemos ser subjetivos, ir más allá y llegar a la esencia de eso, la importancia que tiene la lectura crítica. Entonces debemos ser subjetivos, ir más allá, no quedarnos con la objetividad de las cosas, ¿cierto? Ser objetivos, pero a la vez la subjetividad. Eh, este le muestro por acá esta otra. Esta no, esta. Mire, identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Esta competencia incluye la capacidad de identificar, comprender los eventos, ideas, afirmaciones y demás elementos locales que componen un texto. Su evaluación está dirigida a la comprensión del significado de las palabras, expresiones o frases que aparecen explícitamente en el texto. En ausencia de esta competencia, no es posible contar con las dos siguientes. Siempre, siempre esta competencia, ojo, seguimos hablando de las tres competencias. Esta primera competencia, identificar y entender los contenidos locales que conforman el texto, es importante, porque si no entendemos lo que estamos leyendo, yo les decía a ustedes, lo que estamos observando, si no entendemos eso, no vamos a interpretar ese mensaje, por muy claro que que el emisor lo quiera enviar, ¿cierto? Y para ello, ¿qué? Debemos ser conocedores de qué? De un contexto, de un contexto. Yo les decía a ustedes, leamos, leamos. Y hoy en día no solamente es leer, escuchar, ¿cierto? Nosotros somos a veces muy visuales o hay otras personas que son muy auditivas. Entonces, no, yo soy muy visual. Y visual, más si hay gráficas, más si hay fotografías, logro captar más fácil la atención, ¿cierto? Entonces se trata de esta parte. eh, el texto que nosotros generemos, la información que nosotros generemos, tiene que ser comprensible al receptor, tiene que ser comprensible. Eh, si no es así, si no lo hacemos de esa forma, las otras dos competencias no las podemos ejecutar. ¿Ok? Esos elementos deben de ser muy claros y precisos a leer la información. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global, un sentido general. Esta competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se relacionan semántica y formalmente los elementos locales que constituyen un texto de manera que éste adquiera un sentido global. En esa medida, las preguntas que la evaluación siempre involucran varios elementos locales de un texto y exigen reconocer y comprender su articulación. Esta competencia es necesaria para contar con la que sigue. Ojo, comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Nosotros tenemos un texto, títulos, entradillas, subtítulos, desarrollo de cada subtítulo, está apoyado por tablas, está apoyado por infografías. Entonces, miren que todos estos elementos, todos estos componentes textuales deben de tener un sentido, deben tener un sentido que nos lleven a una conclusión final, nos lleva a una conclusión final de ese texto, de esa ficha, pues, de esa pieza comunicacional que estamos analizando, de esa cosa, de ese algo visual que estamos analizando. Entonces, tengamos presente eso, la hilación que debe tener cada una de esas partes del texto para llegar a qué? A ese sentido global, a esa respuesta que debe tener ese texto. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido.
Esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar el texto críticamente. Incluye evaluar la validez de argumentos, advertir supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas, relacionar los contenidos con variables contextuales, etcétera. Es la competencia propiamente crítica, pero adviértese que exige un adecuado ejercicio de los anteriores. Un momento, voy a mirar algo acá. Un momento. Listo. Seguimos. Entonces, esta última, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Vuelvo y repito, esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar el texto críticamente. Y ojo con esto, lo que les venía diciendo. Entiéndase la crítica no para destruir, sino para construir. Es donde vamos a evaluar la validez de esa información que nos está dando ese texto. Lo que estamos viendo, esa pieza comunicacional, ese afiche, esa obra de arte, porque también sobre la obra de arte estamos haciendo una lectura y una lectura crítica. Estamos validando esa información que el artista quiso plasmar en en esa obra de arte. Nosotros, como receptores, somos los que le estamos dando validez a esa información. Sí, ese cuadro tiene unos argumentos que, wow, ¿no? Al analizar esos argumentos, al ver esos argumentos plasmados en ese cuadro, está siendo, está siendo validado por mí, ¿cierto? Entonces, si hay supuestos, si hay incoherencias, yo también debo saber en qué momento están esas, esos aspectos, esos aspectos que no son positivos, que no son reales en esa comunicación. Por eso yo debo ser conocedor. Si no soy conocedor del contexto, de esa temática, de ese mensaje, no puedo validar esa información, ¿cierto? No la puedo validar, no puedo validarla y simplemente se queda que en eso, en supuestos. Eh, Vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva las tengo aquí en PowerPoint. Esa la tenía subida a Slider, pero esta sí, aún no deja de subida. Aquí vamos a seguir hilando con la información. Esto viene lo que ya vimos. Nada de esto es suelto, todo esto va hilado. Esto que vamos a ver ahora nos ayuda a fortalecer el concepto de lectura crítica, de eso que vimos en las diapositivas anteriores. Aquí vamos a decir que la semántica de un texto se refiere al estudio del significado de las palabras. La semántica, igual al significado de las palabras, frases y oraciones dentro de un texto. De pronto en la prueba Saber Pro les va a salir a ustedes. ¿Qué es semántica? Entonces, ya saben ustedes, es el estudio del significado de las palabras, frases y oraciones dentro de un texto. Es decir, se centra en la interpretación del contenido y los mensajes que se transmiten a través del lenguaje. Ojo, ¿sí? Del lenguaje. Aquí estamos hablando de una generalidad, de un lenguaje escrito, visual, auditivo, en fin, ¿cierto? Es eso, cómo se transmite a través del lenguaje, ese significado. La semántica analiza cómo las palabras se relacionan entre sí, cómo un significado se modifica en diferentes contextos y cómo se utiliza el lenguaje para expresar ideas y emociones. A mí lo que me parece interesante de todo esto y que yo siempre estoy nombrando dentro del discurso eh, es el entorno.
son los distintos contextos en el cual nosotros debemos estar inmersos ahí, ¿ok? Aquí dice, la semántica analiza cómo las palabras se relacionan entre sí. Listo. Hablando de texto, palabras están relacionadas, hay coherencia, hay hilación. Estamos viendo una fotografía, una exposición fotográfica. La exposición fotográfica titulada ABC. T. Entonces, dentro de la exposición comienzo a mirar, hay un elemento principal dentro de esa fotografía, hay un elemento principal, una fotografía que vi dentro de la exposición, hay un elemento principal. Y resulta que dentro de esa composición fotográfica están acompañando a ese elemento principal otros elementos que hacen parte de esa composición fotográfica, elementos que hablan, que cuentan una historia, que realzan la importancia de ese personaje, de ese elemento principal, ¿ok? Y cada uno de esos elementos que están en esa composición están relacionados entre sí para darle un significado. ¿A qué? A ese elemento principal, a esa fotografía, a esa obra de arte. Una fotografía es una obra de arte, ¿cierto? Y esos elementos que están alrededor de ese personaje principal van hilados, tienen coherencia, cohesión, todo su discurso y hablan, están contando una historia, no van hilados y son ¿qué? Conocedores de un contexto, están jugando en un contexto, estos elementos que hacen parte de esa pieza comunicacional, en este caso esa fotografía. Igual pasa con el texto. El texto es todo de lo que estamos hablando aquí, lo llevamos siempre es al texto, pero yo les doy también ejemplos de la parte visual, que no se quede solamente esto en el texto. Sí, la semántica es sencilla, la semántica la conocemos porque se refiere simplemente al significado de los textos, de las palabras, de lo que dice allá, que esas palabras deben tener coherencia, cohesión, ir hilada con el título, con el subtítulo, lo cual me tiene que llevar a una conclusión, en fin, ¿cierto? Pero aquí estamos yéndonos también a la otra parte audiovisual. Un texto está compuesto por elementos que al combinarse le dan significado y estructura. O un texto está compuesto por elementos que al combinarse le dan significado y estructura. Estos elementos incluyen las letras, las sílabas, las palabras, las oraciones, los párrafos y la estructura general del texto, que puede variar según su tipo y finalidad. Miren, vuelvo y les digo, aquí lo estoy aplicando a la parte gramatical. Estamos hablando de textos. Lo que compone un texto, los elementos que componen ese texto, dicen que son muy importantes. Sí, cada uno de los elementos es sumamente importante porque le van a dar un significado, una estructura fuerte a eso que estoy leyendo. Y ahí dicen letras, sílabas, palabras, oraciones, párrafos y la estructura general del texto. Ahí jugamos con signos de puntuación también. ¿Cierto? Todo eso bien colocado, bien puestecito, nos llevan a qué? A que lleguemos, a que informemos, a que ese mensaje llegue en una forma clara. Es manejar ese texto, saber cuáles son los componentes de ese texto, su significado, y vuelvo y digo, la estructura. Tenemos la parte visual. Vamos a hacer una lectura. Si para un texto tenemos los componentes, letras, sílabas, palabras, oraciones, párrafos, signos de puntuación. También para hacer una lectura de una pieza comunicacional, de una obra de arte, también tienen sus elementos. En un elemento principal, hay elementos secundarios,
hay también eh, una trama narrativa que se generan esos elementos secundarios, hay unos planos, unos ángulos, unas leyes de composición, una acomodación de iluminación también, un tono de comunicación emocional, racional, sensorial, que va a ayudar a que esa información, a que ese mensaje, el significado de esa fotografía llegue de una forma clara, ¿cierto? Mire, hicimos el ejercicio con el texto y ahorita estamos con la parte audiovisual, con la parte gráfica. Ahí podemos decir que los elementos son los planos, leyes de composición, ángulos, colores, en fin. Y en el texto, sílabas, palabras, párrafos, la acomodación exacta de los signos de puntuación, pero eso conlleva que el mensaje también llegue de una forma clara. Ahí miramos ambos aspectos. Vamos a ver una descripción más detallada de los elementos que componen un texto. Elementos básicos de la lengua. Ojo con esto. Esto, vuelvo y les replico, ya nosotros lo conocemos, día a día lo hemos manejado. Es como darle la importancia que merece la lectura crítica. Elementos básicos de la lengua. Letras. Las letras son los símbolos que conforman la escritura y se combinan para crear ¿qué? Palabras. Letras conforman la escritura y se combinan para crear palabras. Sílabas. La sílaba es la unidad de pronunciación que contiene una vocal y puede tener consonantes. La sílaba ya comenzamos a pronunciar, a darle una sonoridad a esas letras. Ya vamos a comenzar a diferenciar. Palabra es la unidad mínima de significado de una lengua. Comenzamos a unir esas sílabas y ya me van a generar ¿qué? La palabra, que es la unidad mínima de significado. La palabra, sí. ¿Queremos saber el significado de algo? Palabra, palabra, más palabra, en un orden lógico, como lo hablamos anteriormente. eh, Me tienen que dar un mensaje claro, ¿ok? La oración, ya jugamos con palabra, palabra más palabra, varias unidades. La suma de esas unidades gramaticales, que son las palabras, nos da ¿qué? Las oraciones. Aquí nos dicen, las oraciones son un conjunto de palabras que expresan una idea completa y tiene un sujeto y un predicado. Miren ya cómo comenzamos a jugar con lo que vimos en el bachillerato y hoy en día, ya en la primaria, se ve eso, cuarto, quinto, el componente de la oración, sujeto, el predicado, en fin, ¿ok? La oración es un conjunto de palabras que expresa una idea completa y tiene un sujeto y predicado. Mire cómo esos elementos los comenzamos a trabajar desde la mínima expresión, que son letras, lo pasamos a sílabas, que es la parte de la pronunciación de esas unidades gramaticales, que son las letras. ¿Ok? La sílaba se convierte en la unidad de pronunciación. Luego vamos a las palabras. La suma de palabras nos da oración. Sí. Y la suma de esas oraciones que nos da, los dan los famosos párrafos, los famosos párrafos. El párrafo es un grupo de oraciones que se relacionan con un tema específico y se separan por un espacio en blanco. Elementos de la estructura de un texto. Acá vimos los elementos básicos de la lengua. Letra, sílaba, palabra, oración, párrafo. Elementos de la estructura del texto. Sí, el texto tiene una forma. La esencia del texto, sabemos que lo componen los elementos básicos de la lengua, como la letra, sílaba,
palabra, oración y párrafos. Y los elementos de la estructura del texto están apoyados por, ¿qué? Por títulos, introducción, desarrollo y conclusión. El título es el nombre o la etiqueta que identifica el contenido del texto, el título. El título, hablemoslo así, tiene que ser lo más llamativo de un texto, lo más llamativo cuando nosotros queremos dar a conocer algo. Simplemente vamos a tener una exposición, vamos a exponerla a un auditorio. Entonces, ojo con esto, entonces el título debemos plantearlo de una forma que sea llamativo, que sea atractivo para el auditorio. Desde que yo lea ese título tiene que ser enganchador, que enganche el título, que me involucre, que me involucre ese título de lo que estoy hablando, ¿cierto? Que me haga ir allá, a ese mundo, que me haga ir a ese momento, que me haga ir a ese espacio. Entonces el título es muy llamativo. Cuando yo voy a comprar un libro, el título tiene que enganchar. El título tiene que enganchar. La imagen que acompaña ese título tiene que enganchar y tiene que tener coherencia con ese título. Entonces, mire que es muy importante el título, ¿ok? Introducción. La introducción es la parte inicial del texto que presenta el tema, el objetivo y la estructura del mismo. Igual, cuando estamos, uno como profesor, instructor, docente, uno todos los días tiene trabajos en sus manos, todos los días. Uno lo primero que mira el título, la introducción. Si es una introducción que no está bien redactada, que no tiene sus signos de puntuación en los espacios correspondientes, tal conforme deben de ir, uno ya sabe cómo va a estar el resto del trabajo. La verdad que sí. Entonces, tener presente que la introducción debe ser muy bien redactada, porque es lo que también me va a abrir el camino a que yo siga inmerso ahí, a que yo lea, a que ese mensaje que me están dando a conocer con esa obra de arte, con esa fotografía, sea de reflexión para mí también. Desarrollo y la introducción, ojo, la introducción, hablemos de una obra de arte, una exposición fotográfica. La introducción la está dando el mismo artista da una introducción cortica a las personas y las personas ya comienzan a mirar la obra. Sí, las palabras del artista no fueron claras, eh, no van a ver esa exposición fotográfica o la ven sin importancia, ¿ok? El desarrollo es la parte central del texto donde se presenta la información principal y se explican los puntos claves, el desarrollo. Sí, el título tiene que estar hilado, introducción. Mire que todo esto es un hilo conductor. Título, introducción, desarrollo y conclusión. Nada de estos elementos de la estructura del texto puede ir aislado. Todo va unido. ¿Ok? Título, introducción, desarrollo, conclusión, hablan un mismo idioma, no hablan idiomas distintos. Si el tono de la comunicación es emocional, racional, sensorial, tiene que ser emocional, racional, sensorial para todo. Si el objetivo de la comunicación, si el objetivo de este texto es informar, persuadir, comunicar, tiene que serlo para cada uno de estos elementos de la estructura del texto. Otros elementos relevantes. Yo siempre nombro la coherencia, la cohesión. La coherencia se refiere a la relación lógica entre las partes del texto. Lógica, que tenga una lógica esos textos que estamos leyendo. Si estamos interpretando una imagen, también tenga lógica los elementos que están dentro de esa composición, los colores también, porque si estamos hablando de una fotografía que nos muestra risa, nos muestra alegría, vida, y de pronto vamos a colocar colores oscuros, colores, no hay coherencia, no hay lógica en ello, ¿cierto?
de manera que el contenido tenga sentido y sea fácil de entender. La cohesión se refiere a la relación que existe entre las partes del texto, de manera que se vinculen y se puedan entender el flujo de ideas. Ah, sigamos hablando de una obra de arte, de una fotografía. Hay elementos dentro de esa composición fotográfica, elementos que ayudan a contar la historia de ese elemento principal, que ayudan a fortalecer la importancia de ese elemento principal. También dentro de los textos hay personajes primarios, secundarios, se narra tiempo pasado, presente, futuro, en primera persona, segunda persona, en fin, pero todo esto tiene que estar relacionados, todo esto tiene que estar relacionado, ¿ok? Y si hablamos de relación, hablamos de vinculación, vinculación. Se vinculan todas esas ideas que están en ese texto para darle un sentido. La adecuación se refiere a la forma en que el texto se ajusta al contexto, al público y al propósito del mismo. Propiedades textuales. Las propiedades textuales son aquellas características que hacen que un texto sea efectivo y cumpla con su propósito, como la claridad, precisión, la concisión, la originalidad, entre otros. Yo les decía a ustedes, textos claros, precisos, concisos. Sí, y agreguémosle textos con claridad, la precisión ya, concisión, concisos. Ahí, ya está lo que le dije. La originalidad. La originalidad es importante, sí, pero ojo con esto. Para nosotros decir nuestra idea es original, en el mundo hay millones de personas. Para uno decir mi idea es original, debemos antes de haber analizado un contexto, haber indagado sobre esa idea que di, ¿cierto? Entonces, ¿será que en otra parte del mundo no hay algo así? Si lo hay, no importa. Yo le doy mi toque personal. Si la voy a aplicar esa idea a tal región, entonces le doy el toque de esa región al que va esa solución. En fin, entonces, ojo con esto. Aquí estamos hablando de coherencia, cohesión, propiedades textuales, ¿ok? Elementos paratextuales. Los elementos paratextuales son todos aquellos elementos, tanto verbales como no verbales, que rodean un texto principal y ayudan a comprenderlo y orientar la lectura. Estos elementos no forman parte del contenido principal del texto, pero sí son importantes para su presentación y compresión. Eh, Espérenme un segundo, chicos. Un segundo, por favor. Bueno. Entonces, estábamos hablando también de la originalidad del texto y de los elementos paratextuales. Yo les decía a ustedes, la originalidad del texto, si bien es cierto que nosotros somos originales, pero hasta cierto punto, hasta cierto porcentaje, la originalidad, ya entre tantas personas que hay en este mundo, ya la originalidad ya es ese valor personal que nosotros le demos a esa idea. Eso ya personal, ¿ok? Si es una idea que vamos a trabajar con la comunidad, entonces miremos a ver, involucremos a esa comunidad en esa idea que tenemos nosotros y ya nos queda original. ¿Ok? Entonces, propiedades textuales, las propiedades textuales son aquellas características que hacen que un texto sea efectivo, cumpla su propósito, como la claridad, la precisión, la concisión, la originalidad, entre otras. Sino que me gusta hablar un poco de ese tema de originalidad, porque ténganlo por seguro que si yo les digo a ustedes, créenme un texto original sobre la solución a una problemática de una región donde se sufra de la potabilidad del agua,
Listo, ustedes me van a dar ideas, soluciones para terminar con esa problemática de la potabilidad del agua, pero si miramos por todo el mundo, ya hay soluciones y hay soluciones iguales a esas. Entonces, nuestro texto no tendría la misma validez como si lo tendría ya agregándole ya esa originalidad, pero basada en ese conocimiento que nosotros tenemos de región en la cual está, hay una problemática social y nosotros vamos a ser originales con eso. Ok, mire, ya comenzamos a manejar textos que son originales. Sí, copiamos, no somos originales, no importa. Desde que nosotros tengamos referentes, citemos a esos autores, téngalo por seguro que, téngalo por seguro que no estamos fallando nosotros ahí, ¿ok? Ahí ese texto pasa a ser también válido, pasa a ser un texto válido. Los elementos paratextuales son todos aquellos elementos tanto verbales como no verbales que rodean un texto principal y ayudan a comprenderlo y orientar la lectura. Paratextuales, aquellos elementos verbales, no verbales, que nos van a ayudar a interpretar. Estos elementos no forman parte del contenido principal, son elementos que están de apoyo, son elementos, situaciones que se dan dentro de la lectura, pero son situaciones momentáneas, temporales, que salen a la luz para reflejar, para darle significado a algo o para causar cierta duda en algo ahí. Estamos hablando por lo menos de una obra literaria. Entonces, miren que esos elementos paratextuales son ocasionales, son efímeros. Estos elementos no forman parte del contenido principal del texto, pero sí son importantes para su presentación y qué comprensión. Ejemplos de elementos paratextuales. Aquí vimos los paratextuales y aquí vamos a ver los ejemplos. Verbales, títulos, subtítulos, epígrafes, prólogos, epílogos, notas, glosarios, índices, apéndices, bibliografía, referencias. No verbales, ilustraciones, fotografías, diseños, colores, tipografía, diagramación. Tipografía son las distintas fuentes de texto. Arial, Times New Roman, Calibri, en fin. Otros, dedicatorias, volantes, contratapas, funciones de los elementos paratextuales. Ojo con esto. Es importante tener elementos paratextuales que apoyen el significado del texto que nosotros estamos emanando, ¿ok? Del texto o de esa pieza comunicacional en la cual queremos dar a conocer algo. Eh, con esos elementos paratextuales, ¿qué es lo que pretendemos? Orientar al lector para que éste entienda el contenido del texto, la estructura y el tipo de información que se contiene. Crear una primera impresión. La primera impresión es la que vale. Los primeros segundos de lectura, los primeros segundos en que yo visualice una pieza comunicacional, esos son los que me llevan. ¿Me transportan o no me transportan? Los elementos visuales como la portada o la tipografía pueden despertar el interés del lector. ¿Sí ven? Yo les decía ahorita, la portada tiene un título llamativo, atractivo, pero la fotografía nada que ver, no hace referencia al tema y fuera es una fotografía no bien lograda. Entonces, ahí se nos viene abajo todo lo que hicimos en esa obra literaria, hablando de eso. ¿Listo? Crear primera impresión, los elementos visuales, como la tipografía, imágenes, iconos, en fin, todo esto con colores, con una muy buena diagramación, pueden lograr un primer impacto visual. Complementar el texto, pueden proporcionar información adicional o contexto al contenido principal.
Esto por lo menos hoy en día se está manejando muchos códigos QR para ampliar información. Se está manejando realidad virtual también, realidad aumentada también se está manejando para complementar ese texto, para ejemplificar. Estamos utilizando la tecnología. Si vamos hasta cierto punto del texto y queremos ver cómo la sangre fluye por todo el cuerpo, cómo va desde el pie hasta la cabeza, viceversa, entonces hay una forma que con realidad virtual, realidad aumentada, podemos colocar el celular y mirar de una vez por medio de un código que se genera, podemos mirar en el celular cómo fluye la sangre por todo el cuerpo, arterias, venas, en fin, todo esto. Eso se convierte en un apoyo, material complementario al texto. Establecer un diálogo entre el autor y el lector. Por ejemplo, un prólogo puede dar a conocer la intención del autor o la historia detrás de la obra. Bueno, chicos, esto es lo que teníamos para el día de hoy. Voy a ir a la plataforma. Un segundo. Vamos a la plataforma. Chicos, ¿me están escuchando, por favor? Bueno, entonces vamos a ir aquí a la plataforma ya para terminar y vamos a hablar sobre la actividad de aprendizaje 4 y las dos evidencias que se tienen que presentar. Dos evidencias que tienen que presentar. Acordémonos, vamos a la actividad de aprendizaje número 4, en la cual hay una guía, como en todas las otras actividades de aprendizaje, y esa guía es el derrotero, es lo que nos indica qué es lo que tenemos que realizar. Espera un momento, ingreso. Bueno, ya aquí estamos en el curso, lectura crítica. Damos clic acá. Espera un segundo, bajamos esto ya. Estás en el. Quitamos esto de acá. Bueno. Acordémonos, dentro del curso hay algo que se llama actividades iniciales, por favor, actividades iniciales, como le dije hace ratico, en actividades iniciales vamos a enviar el documento de identidad. No quiero que por favor ustedes sean las personas que pasen el curso y no se logran certificar porque no enviaron el documento de identidad. Aquí donde dice documento de identidad, dan clic y me lo envían en PDF por lado y lado, no por un solo lado, por ambos lados del documento, sea cédula, sea tarjeta, sea permiso temporal para extranjeros, en fin. Vamos a la actividad de aprendizaje número 4. Actividad 2, 3 ya, la actividad de aprendizaje número 4. Esta que está acá. Guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje es la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Ya aquí está descargada. Ya aquí la descargué. ¿Listo? Entonces la guía de aprendizaje también desarrolla una forma concisa, resumida, lo que es el temario que se vio en la sesión de la actividad de aprendizaje número 4. Y también nos dice qué es lo que tenemos que realizar. Aquí en la página número 3, aquí nos dice, por lo menos la primera evidencia que tenemos que realizar.
Espera un segundo, chicos. Aquí nos dice, por lo anterior, lo invitamos a que demuestre que apropió adecuadamente los conceptos sobre la lectura crítica realizando la siguiente actividad. Consulte el documento Desarrollo de la lectura crítica que aparece en el enlace Material de Formación Actividad 4. Esta contiene información necesaria para el desarrollo de esta actividad. La actividad de aprendizaje 4 es el documento, ¿ok? De manera individual, participe en el foro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá, chicos? Igual, lo que yo les leí ahorita es lo que está en ese documento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá, en esta actividad de aprendizaje, en esta evidencia? Tenemos que participar en un foro, participar en el foro y responder a estas preguntas. Se las responden en una, dos, tres líneas, algo que sea preciso, muy concreto. Considera que la lectura crítica es un tema transversal e inherente a las situaciones que la cotidianidad únicamente a los académicos. Bueno, considera que la lectura crítica es un tema transversal e inherente a las situaciones de la cotidianidad o únicamente a académicas. Yo les decía a ustedes, no, en el día a día la lectura crítica es importante. Ahí les di la respuesta a eso, no solamente en lo académico. Entonces, es argumentar eso en dos, tres líneas ahí dentro del foro. Arguméntelo, es lo que yo pienso sobre la lectura crítica. ¿Es importante, sí o no, en el día a día o solamente para la academia? Entiende la lectura crítica como la manera en que el lector toma una posición frente a las ideas expuestas en un texto. ¿Considera usted que ese tipo de lectura le permite asumir una posición personal y argumentada respecto de las ideas presentadas o argumentadas por otras personas? Es responder eso. Igual, dos, tres líneas, cuatro líneas, algo corto pero preciso. Esas dos preguntas, participamos en el foro y también a la vez damos nuestro punto de vista sobre una opinión de algunos de los compañeros. Escribe, ay Juan, sí, lo que tú dices es muy de acuerdo por esto y esto. Y ya, quedó realizada esa actividad. ¿Que dónde la subimos en la plataforma? En la plataforma, sencillo, la subimos aquí en este lado. Estamos en la actividad de aprendizaje 4 acá. Actividad de aprendizaje 4. Estamos en evidencia, foro, apropiación, términos relacionados con la lectura crítica. Entonces doy clic ahí y comienzo a participar. Aquí donde dice añadir nuevos temas de debate, entonces ahí respondo a esas dos preguntas y una vez participo con alguna opinión de los compañeros. Y listo, quedó. Súper fácil. No hay problema con eso. Y vamos a la segunda evidencia y última que vamos a subir. Aquí nos dice, mm, realizar un análisis de la lectura del documento El Avispado de Juan Luis Mejía Arango y así poder llevar a cabo una postura crítica. Es leer ese fragmento, ese documento, ¿ok? Es leer ese documento. Espérenme un segundo, chicos. Voy a mirar algo por acá. Bueno, eso lo miro ahorita. Bueno, es leer ese documentico, El Avispado de Juan Luis Mejía Arango, y realizar una postura crítica. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a redactar un pequeño documento en lo cual nosotros analizamos esa lectura. Vamos a dar nuestra opinión, nuestro punto de vista, ¿ok? Vamos a tener una postura crítica sobre ese documento, sobre ese fragmento literario, El Avispado de Juan Luis Mejía Arango. Entonces vamos a hacer eso. Genere un sentido global a la postura crítica plasmada en el documento. Maneje el lenguaje técnico concerniente a la actividad de aprendizaje número 4. Responda a la pregunta formulada. No, vamos a dejarlo uno, 2 y 3. Vamos a dar nuestra opinión
sobre ese fragmento, el avispado de Juan Luis Mejía, nuestro punto de vista, ¿ok? Vamos a ser unos críticos, pero unos críticos constructivos de ese fragmento literario. Eso sería lo que tendríamos que hacer. ¿Y dónde lo subiríamos? Lo subiríamos aquí. Evidencia, documento desarrollar, una postura crítica. Acá. Damos clic y lo subimos acá. Aquí lo subimos. ¿Ok? A ustedes les aparece para subir PDF, Canva, bueno, como lo quieran ustedes subir. Aquí ya lo han, bueno, aquí todavía no lo han, 5 personas lo han enviado hasta ahora. Eso es todo lo que tienen que hacer. Esperen un segundo, voy a mirar algo acá en el material de formación. Espérenme un segundo, porfa. Espérenme. Quiero mirar algo acá. Vamos a hacer, vamos a hacer algo más, vamos a hacer algo más llamativo también acá. También es la idea que ustedes ¿qué? También trabajen sobre temáticas que les guste a ustedes. ¿Ok? Entonces, así como nosotros podemos bajar de internet este fragmento literario, este documento, podemos trabajarlo sobre otro tema en el cual nosotros demos nuestro punto de vista, ¿ok? Pueden ser temas de actualidad, temas tecnológicos, temas ambientales y damos nosotros nuestro punto de vista, ¿ok? Pero eso sí, usted me dice el tema en el cual voy a sacar la reflexión, en el cual la postura crítica va a ser sobre esto. Entonces, si es un tema que ustedes seleccionaron de internet, de una URL, me copian la URL para yo saber cuál es el tema y ahí sí lo cruzo con lo que ustedes quisieron, quisieron trabajar esa postura crítica. O de lo contrario, el avispado de Juan Luis Mejía, bajan ese fragmento de internet, ahí lo consiguen y listo. Eso es todo lo que tendríamos que hacer, ¿ok? Bueno, chicos y chicas, eh, no sé si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, no siendo más por hoy, entonces dejamos aquí, la grabación queda colgada para que quede también de consulta para aquellas personas que no pudieron ingresar por uno u otro motivo que hay en la plataforma y igualmente yo la comparto también por el grupo de WhatsApp. Bueno, chicos y chicas, muchísimas Gracias. gracias. Dios los bendiga, se portan muy bien, se cuidan, por favor. ¿Listo? Gracias, Que estén profe. muy bien. Bueno, vale, chao.